Bueno, ingresamos en la última parte del evento para hacer el observatorio Z actualizado, ahora sí, recontra actualizado, comprendiendo ya más fino todo lo que significa estar conectado a una antena no viva, conectado con su pregunta, conectado con su proceso roto, y bueno, y es maravilloso porque evolucionando nosotros, evolucionan ellos, y bueno, y ahí vamos a ir haciéndole los circuitos, que son circuitos neurológicos para desconectar el enlace que tenemos con ese no vivo, que se produzca una desconexión, aunque después nos volvamos a conectar de nuevo, no importa, pero ya es como que al hacer la desconexión hacemos una corriente alterna y no una corriente continua, porque eso genera mucha carga, ya lo decía Nikola Tesla, es la corriente alterna genera justamente ese 8 de ruido, silencio, ruido, silencio, ruido, silencio, ruido, silencio. Es una música. Después conectarnos a ese no vivo. No, ustedes ya colocaron el nombre de la antena no viva, la fecha de nacimiento, fecha de fallecimiento, ¿sí? Y vamos a colocar en el observatorio, en la parte que dice pasado, la fecha de fallecimiento, en este caso. Ah, fallecimiento. Oh, Sí, yo puse nacimiento. bueno, por eso no, todavía esos circulitos estaban como esperar un poquitito para llenarlos porque la actualización es esa justamente. Y porque comprendí lo que es reconfigurar la pregunta. Si nosotros le hacemos a, a su nacimiento, estamos como reconfigurando la pregunta desde su nacimiento, pero al hacérsela desde su fallecimiento, ya estamos trabajando sobre todo lo que pasó después en nosotros, por lo menos. Todo lo que pasó después de que esa antena falleció en nosotros. Bueno, eso, por eso elijo poner la fecha de muerte. ¿Sí? Cuando ya la tengan toda completa la fecha de muerte, me pueden decir, poner en el chat, listo, y comenzamos. Ya está. Bien, y cada una de las progresiones también la hiciste, y las 4 No. actualizaciones. Pero al revés, o sea, en vez del pasado puse la muerte en el pasado y voy actualizando así. Claro, las No, 4 actualizaciones de la fecha de muerte y las progresiones de la fecha de muerte. sí, y ponemos solo el mes o el... ¿No? Completo. 1, 1, Si 6. lo tengo completo, y si no, lo que tenga. Espera, Ro, no entiendo. En pasado yo, por ejemplo, puse 5 del 6 del 88. Voy al circulito primero de la derecha. ¿Eso es lo que tengo que hacer? Claro, 5 del 6, hay 5 del 7, 5 del 8, así. Sí, sí. Las actualizaciones van sin año, ¿verdad, Ro? Sí, no hace falta ponerle el año, solo el día y el mes. Ok. Informa mucho también eso. Las 4 Sí. actualizaciones de la fecha de 6, fallecimiento. 7, 8, 9, 10, 11. 28, 12. Sabes que sí, Ro informa mucho las actualizaciones. Acabo de ver el fallecimiento de una antena, de otra antena. Wow. Colocamos en el pasado fecha de fallecimiento de esa antena no viva. Hay un poquito de delay. Traten de mantener la concentración en este ratito,
y de no interrumpir para así también nos informa qué es lo que está pasando. No sé, algo informa todo, cómo se hace el circuito, si se hace chiquito, si se hace grande. Em, subimos por el eje Y al plano 3.0, trazamos el circuito hacia la derecha y bajamos. Vuelvo al punto 0 plano 3 y hacia la izquierda. Regreso al punto 0, eje Y, plano 4.0 del reloj orgánico de esta antena no viva. Trazo por arriba hacia la derecha, vuelvo, punto 0 plano 4, recojo la información, depuro el código y subo por el eje Y, plano 5.0, derecha, hago el circuito, vuelvo al punto 0 plano 5, izquierda, vuelvo, depuro el código y subo nuevamente por el eje Y. Punto 0 plano 6, todos los potenciales, trazo el circuito hacia la derecha, vuelvo al punto 0 plano 6 y ahora realizo el circuito hacia la izquierda. Vuelvo al centro, punto 0 plano 6, subo por el eje Y, conecto con la vulnerabilidad y trazo el circuito por dentro del circulito verde, plano de neutralidad, plano de coherencia, plano de conciencia. Quedo en el punto 0 plano 7 y ahora voy a hacer un trazo. Primero lo voy a hacer yo, así después lo ven ustedes. Un trazo hacia la derecha, pero bajando por el eje Y para hacer el 8 vertical. Punto 0 plano 4, hago el circuito desde el plano 4 hacia el presente, perdón, hacia el pasado. Hacia el pasado, punto 0 en el pasado. Y vuelvo nuevamente al punto 0 plano 4. Voy a tratar de cambiar de color. Por si alguien no lo vio, es desde arriba, baja al plano 4. Vuelve y hace el 8. Una vez más, desde el plano 7 bajo por el eje Y y trazo 2 veces más los circuitos. Son 3 veces en el eje Y y 3 veces en el eje X. Una vez que termino de trazar las 3 veces los circuitos del eje X y del eje Y, vuelvo por el eje Y hacia el pasado,
y reconfiguro la pregunta. Bueno, terminamos. Pues lo pueden hacer tranquilas en casa, un poco más seguras de lo que están haciendo. Y a mí me gustó el mío porque me quedó como un cableado con los colores inclusive de los cables. Bueno, algo que les quiero decir respecto de las 4 estaciones o las 4 actualizaciones son procesos para converger, o sea, momento de converger. Y las 8 progresiones, momentos de desdoblar. Es un proceso de desdoblar y converger, desdoblar y converger. ¿Qué es lo que me muestra esta conexión entre Hawking y Hawkins? Y es que David Hawkins dice que nosotros podemos elevar 1 o 2 niveles nada más la escala de conciencia. Pero ¿qué pasa? Stephen Hawking descubrió los agujeros negros y por el efecto de la intrincación, nosotros sabemos que podemos a través de esos agujeros negros hacer saltos de conciencia mucho más altos o mucho más grandes, mucho más graves que lo que conoció Hawkins, ¿sí? Entonces, para eso tenemos ahora 2 derivaciones, la derivación Hawking y la derivación Hawkins, que les digo que es wow, ya la empecé a hacer hace unos días y es muy potente, sobre todo esta, porque la derivación Hawking es como una derivación que va directa al agujero negro. Entonces, ¿qué derivo yo cuando hago esta derivación? Que sobre todo es una derivación nocturna, lo que derivo es el error del programa, el error del diseño, la pregunta, los pensamientos catastróficos, ¿sí? Cuando aparece un pensamiento catastrófico, esta es la derivación que hay que hacer. Y lo van a ver en el último video de Jean-Pierre Garnier Mallet, en donde él explica las 2 formas que hay de desdoblarse de la partícula. O puede hacer atravesar el agujero negro por el interior o por el exterior. Si atraviesa por el interior, guarda y modifica la información. Si atraviesa por el exterior, solamente guarda la información, ¿sí? Entonces, él nos muestra en ese video, que ahí lo van a ver si no lo vieron, 2 formas de hacer la derivación. Entonces, yo le puse a una Hawking y a otra Hawkins, con S. ¿Por qué? Porque la S ya es un desdoblamiento. Entonces, ¿qué derivo, por ejemplo, acá? Derivo la emoción, ¿sí? La emoción es cualquiera de esas escalas de frecuencia que vimos, es una emoción, vergüenza, culpa, miedo, ¿sí? Ahí hago esa derivación Hawkins. Es muy interesante porque esta tiene que ver más con la luz y la otra tiene más que ver con la oscuridad. Entonces, cuando la partícula atraviesa, nosotros somos un saco de partículas, las antenas no vivas son
partículas que están ahí también intrincadas con nosotros, porque es muy interesante cómo las partículas intrincadas actúan como si estuvieran juntas, aunque estén en otras distancias o en otros espacios-tiempos. Entonces, en esa intrincación, ¿sí? Tenemos esta dualidad ganar-perder, ¿sí? Que están conectadas porque simultáneamente que yo pierdo algo, gano algo. Nada más que yo no lo puedo ver en ese momento. Cuando hago la derivación, me conecto con esta unidad que es la neutralidad. ¿Se acuerdan? Frecuencia 250 es la neutralidad. Es desde el lugar en donde yo me tengo que parar para hacer la derivación. Entonces, ¿qué hago ahí? Voy a saltarme la polaridad perder-ganar. Y es muy lindo porque dice, ahí nombra alfa y rho. Son dos letras griegas. Alfa y rho. Es como decir Alfaro. Alfaro. Que de ahí debe venir el apellido Alfaro, ¿no? Y investigué qué es Alfaro, y Alfaro es como decir una colina, una montaña. Ese es Alfaro. Bueno, Alfaro sería eso, como conectar con ese faro, con ese observador faro que me va a hacer derivar la polaridad perder-ganar para poder tenerlas en una neutralidad. ¿Sí? Entonces, ellos, cuando murieron, al haberse quedado en una de estas frecuencias de conciencia, lo que hicieron es dejarnos en un límite fijo de conciencia. Pero como nosotros somos el futuro de nuestro doble, nosotros podemos modificarle la conciencia a ese no vivo. Saliendo, obviamente, de la dualidad. Entonces, si yo cruzo el agujero negro, si una partícula cruza el agujero negro por dentro, guarda y modifica la información de ese no vivo. Si la cruza por fuera, que sería el eje X, miren qué interesante, porque está en ese video está hermoso porque explica todo el último libro. El eje Y es por dentro, cruzar el agujero negro por dentro, guarda y modifica. El eje X es por fuera, guarda. ¿Sí? Y está muy bueno porque ahí habla de morder la manzana y da toda una explicación matemática de lo que significaba morder la manzana. Y claro, después me fui a Apple, que es el logo de Apple, que si bien tiene mucha mística, en realidad fue como una filtración el logo de Apple. Pero miren qué interesante, porque acá están los 3 logos que tuvo Apple. Este es el primero, en donde estaba Newton con la manzana. Este hombre que hizo este logo creo que había puesto $800 en las acciones de Apple, y después se retiró y se llevó las acciones. Y nada, después se hicieron millonarios y el tipo no cobró nada. Pero bueno, dejó el logo de Apple. Entonces de ahí pasaron a este logo con estos colores, y después, como no quedaba bien porque dice que se confundía la manzana con una cereza, le hicieron la manzana mordida. Pero miren qué interesante, porque morder es bit en inglés. Y bit es 1 y 0. Un 1 es un bit de información, y es la forma en que los bytes
se empaquetan para poder armar un código. Entonces, morder la manzana es como morder un pedacito de nuestra identidad, de nuestro diseño, cada vez que tenemos una pérdida, para poder hacer una entrega por dentro, ¿sí? Y hacer una modificación de la información. Con esa derivación Hawking. Mi amor, te hablo en 10 minutos. ¿Sí? ¿Te urge? Te estamos escuchando, Ivette. ¿Me explico con esto? Con la derivación Hawking y Hawkins. ¿Sí? De nuevo, la derivación Hawkins sería como hacer una derivación por fuera, por el eje X, que sería el Sol. El Sol, por eso el Sol es como guarda la memoria, pero no modifica la memoria. El que modifica la memoria es el agujero negro, en la derivación Hawking, sin la S. Y cada vez que nosotros tenemos una pérdida, ¿sí? Hago la pérdida por el eje Y y la ganancia por el eje X. ¿Sí? Esto es como explicar algo ralentizado, algo que pasa muy rápido. Muy rápido pasa esto. A mucha velocidad. Perdemos algo y como que, ¿no? Hace unos días, el martes, una amiga me llama diciéndome que había tenido un accidente y que la sacaron re barata. La persona iban en la ruta, en una autopista, y el tipo así la choca. O sea, una forma rarísima. Realmente se chocan en una esquina. No, vos imagínate que vas en una autopista lo más bien y viene una persona y te choca así. Para mí el tipo se distrajo con el celular y la chocó. Cuestiones de todo que ella quedó impactada. Yo salí corriendo a ayudarla. Dame la ubicación, ahí voy a ayudarla. Llamaron al 911, nunca vino el 911, nunca vino nadie. O sea, ella podría haber estado ahí y nada. Así que bueno, por suerte no se había hecho nada, pero ella estaba muy choqueada y muy impactada. Y al día siguiente me dice, siento que perdí un poquito de alma, me dijo. Wow. Y es esto lo que les acabo de explicar. Cada vez que tenemos un shock, cada vez que tenemos un impacto, mordemos la manzana. Y ahí aparece qué tipo de derivación podemos hacer. ¿Sí? Nos sacan un pedacito de alma. Pero ¿qué hacemos con esa alma? ¿Qué derivación hacemos? Bueno, Y por ahí ir por la que complementa, si vamos buscando la luz, en el caso del sufrimiento, por ahí ir por la alegría, algo así sería. ahí habría que derivar, o sea, la luz guarda la información, no la modifica. ¿Sí? El agujero negro es el único que modifica la información justamente para la posteridad, para nuestros nietos, para los que van a venir, para la humanidad. Entonces, o sea, conectar con esto por ahí es como, explicarlo así, es como la música, ¿vieron? Como que cuando lo vas separando así en partecitas, como que claro, pues si no, no tiene nada que ver.
pero después cuando lo puedan ver conectado y unificado, se van a dar cuenta que tienen, cuando tienen un impacto, van a tener un eje Y y un eje X, y dos derivaciones, la Hawking y la Hawkins. La Y Hawkins es de la emoción, derivo la emoción, ok, pero también lo haces a la noche y demás. y la otra, que es la más potente, en la que va a modificar la información, es la nocturna, ¿sí? La que va a atravesar el agujero negro. Pero eso se Pero, hace internamente. pero eso sería lo que venimos haciendo nosotros como hasta ahora, la derivación nocturna, Sí, pero ahora estamos diferenciando, como decir, bueno, a ver, dándole mayor conciencia, porque hay muchos tipos de derivaciones. Y va a Ah, empezar a pasar que ahora ya nos estamos especializando en el tema. ujú. Y no es lo mismo derivar una cosa, derivar la emoción, se puede, el miedo, la bronca, la ira, el enojo, la frustración, todo eso se puede derivar, pero es una derivación Hawkins, ¿sí? Hawkins con S, es esto que vimos recién ahora, Exacto, con ese, con S. sí. Bien, Derivo a una deriva Hawking, pero las que son potentes son las otras, las Hawking, que son las de la noche, que tienen que ver con el agujero negro, y que son realmente para hacer un proceso de clarísimo, escalabilidad de la conciencia. que serían las de 40 noches Exacto. o las de cuarentena. Estas vos las puedes hacer con el día, ponele. Sería algo así. Y, exacto, por eso la veo más diurna. O sea, esa S a mí me informa que la S es el sol, o sea, es el circuito del sol. El Ujú. sol llega en 8 minutos a la Tierra. Tarda 8 minutos, un 8. 8 minutos, miren, 8 minutos, 20 segundos tarda el sol en llegar a la Tierra. ¿Sí? Es una S. Entonces, La S esa es es, 20 también. ¿eh? La S es 20. Y la S es 20. Es un circuito, es para derivar el circuito de la emoción nada más. ¿Se acuerdan que antes decía, no, no se deriva la emoción? Sí se deriva. Yo he comprobado, yo he derivado la emoción y sí se deriva. Obviamente, no es lo mismo. Es otra calidad, es otra categoría de derivación. ¿Sí? Pero sí se puede derivar la emoción. Bien. Y ya para cerrar, Yo, bueno, sí. entonces vos decís que el replanteo de la pregunta Ujú. va a aparecer después. Sí, sí, yo creo que sí que va a aparecer. Deja pasar esta noche. Bien, quizás con la derivación aparezca. Ujú. Sí, porque es mucha info. Yo ya esto lo vengo procesando hace varios días, semanas, o sea, yo hace rato que vengo con esto y por ahí lo digo así como muy alegremente, pero ya lleva todo un proceso, Bien, ¿sí? Bien, Garnier habla de Dharma y Karma. Van a ver en ese video donde explica todo el último libro, Dharma y Karma. ¿Por qué? Porque hay una cierta verdad en esto de el karma, ¿no? Como, bueno, a ver, ¿qué hay de cierto en esto del karma? ¿No? ¿Es una creencia? ¿Es algo que por ahí en un momento era cierto? ¿No? Bueno, el karma sería como descargarte potenciales peligrosos, ¿no? No haber hecho una buena depuración de antena y desdoblarte, ¿sí? No es algo que yo diga porque estoy diciendo una moral, sino que es en base a lo que nosotros estamos viendo de nuestras antenas no vivas en cómo se han desdoblado. O sea, mi viejo se recontra desdobló de esa antena no viva que era su madre y él no pudo hacer una depuración de antena. Él se desdobló
Y bueno, ya con que me haya dejado a mí, más o menos, en una frecuencia más o menos, yo ya con eso ya le agradezco. Nunca estuve enojada con él. Entonces, bueno, nosotros también estamos en otro lugar de antena, o sea, estamos en otro nivel. Tenemos un nivel de conciencia un poco más evolucionado que nuestros padres, o que esas antenitas no vivas, ¿no? Entonces, el karma sería como eso, descargarte potenciales en relación a esa antena no viva. Entonces, Garnier Mallet, hace en su último libro esta aclaración de Garma. Y Garma sería, él dice que hay como un planeta, que siempre se buscó un planeta antes que Mercurio, es decir, entre Mercurio y el Sol se buscó siempre un planeta, como que hay un planeta ahí, pero no lo encuentran al planeta. Entonces él dice que es Garma, la partícula Garma, que es una partícula imaginaria que abre nuestro tiempo y conecta con lo que sería karma, ¿sí? Y acá, de nuevo, diablo y Dios, o sea, el karma también sería, si lo vamos a ver también desde las religiones, sería como pensamientos que te manda el diablo, o sea, estoy tratando de hacer mi traducción, porque pensamientos peligrosos o pensamientos tóxicos o pensamientos nocivos o emociones nocivas que te manda, ¿quién? Dice la religión, el diablo te los manda. Entonces, Dios y diablo, como una polaridad en donde el día, ¿qué es el diablo? Es el día habló. ¿Qué dijo el día? Y bueno, tiene que ver con lo que yo me cuento. ¿Qué me cuento todos los días? Ese es el diablo. Es el relato que yo me cuento todos los días. Pensamientos rumiantes, pensamientos que son mito-obsesivos, pensamientos mito-obsesivos. Esto es un programa biológico, es parecido a la obsesión, pero es cuando una persona tiene muchos pensamientos obsesivos. Se llama mito obsesivo. Entonces, bueno, ese sería el diablo. Entonces, Garma es la pregunta, que es la información que guardó el sol transformada en pregunta, y karma vendría a ser la respuesta a esa pregunta. Por eso, reconfigurar la pregunta es lo que nos va a suprimir el tiempo entre Garma y Karma. ¿Sí? Después, cuando lo vean de nuevo, ahí lo van a poder asimilar mejor. Y la dualidad o unidad diablo y Dios, bueno, Dios es un diseño, ¿sí? Un diseño que es el propósito de los dos, el propósito de las polaridades, de todas las polaridades que nosotros tenemos en nuestra escala de conciencias que dijimos en todas las linitas rojas, ¿no? Entonces, descubrir a Dios es descubrir la unidad dentro de esas polaridades de las bajas frecuencias. Y miren qué interesante, porque Dios y diablo, de nuevo, es como dos, es como, siempre estamos hablando de dos, de la polaridad, de la duplicación del código binario, ¿sí? Nada más que el diablo sería como los pensamientos desdoblados, y Dios podríamos decir que sería hacer converger a esos pensamientos desdoblados, ¿sí? Hacer converger, verles el propósito a esos pensamientos desdoblados de esas antenas no vivas, según la frecuencia en que se hayan quedado ancladas.
Entonces, ahora tiene mayor sentido el calendario orgánico. ¿Por qué? Porque dice Freud que el hombre y la mujer se dirimen entre dos instancias, que es libertad y orden. Libertad y orden. Por eso lo vamos a ver en los políticos también a esto. Unos te ofrecen libertad y otros te ofrecen orden. ¿Por qué? Porque estamos permanentemente haciendo eso nosotros. Cuando tenemos mucha libertad, a veces nos desorganizamos y no la sabemos valorar a la libertad que tenemos. Entonces, viene el orden, ¿sí? Esto a nivel individual, cada uno sabe cómo lo maneja. Yo lo estoy aprendiendo a manejar. Libertad y orden. Y para mí es el calendario orgánico que me ayuda a mantener este equilibrio entre libertad y orden. En las comidas, en la salud, en la alimentación, en los vínculos.